¿Qué tal amigos? Les habla el licenciado Winston Tejeda. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique siempre que colguemos un nuevo video y así puedas disfrutar de nuestro contenido. No te olvides también de darle like. Vamos a hablar sobre la bonificación de ley. Vamos a ver de qué se trata este tema, a qué se refiere la ley 1692, que es la ley laboral, respecto a lo que es la bonificación de ley. La bonificación de ley, según lo establece la ley 1692, valga la repetición, es la participación de los beneficios de la empresa. Quiere decir que las empresas están obligadas a otorgar una participación equivalente al 10% de los beneficios netos obtenidos anualmente por las empresas en un periodo definido, un tiempo determinado. Quiere decir que esta participación a los empleados de la ganancia de la empresa lo contempla el artículo 227 de la ley laboral. No significa esto que se le va a dar el 10% a cada empleado, sino que hay unos patrones, hay un parámetro establecido por la misma ley que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Para poder determinar la bonificación de ley de un empleado, es importantísimo conocer dos cosas importantes. Primero, el salario que gana el individuo y segundo, el tiempo que tiene el empleado laborando en esa institución. Y para tales fines hay que calcular el tiempo que tiene el empleado utilizando esta fórmula que presentamos aquí en pantalla. En el orden en que yo lo estoy presentando, primero colocamos el año de la fecha más reciente, de la fecha a la cual voy a realizar el cálculo. En este caso estamos utilizando como ejemplo 31 de diciembre del año 2018. Importante reconocer, saber que la bonificación de ley siempre se calcula al 31 de diciembre de cada año. ¿Por qué al 31 de diciembre? Porque el 31 de diciembre es la fecha de cierre fiscal de cada institución. Por ende, el corte es al 31 de diciembre y a partir de ahí, pues entonces se va a determinar si la empresa obtuvo ganancia o no para poder determinar la bonificación de ley. Entonces, el otro caso donde se puede calcular bonificación de ley también es cuando la empresa ha decidido prescindir de los servicios de un empleado o este a su vez renuncia. Evidentemente que la bonificación de ley es un derecho adquirido. Entonces la institución puede en ese momento de cancelar o el empleado decidir renunciar, puede calcular la bonificación de ley en ese momento o en su defecto tiene que esperar el cierre fiscal para determinar si la empresa obtuvo ganancia o no. Aunque hay empresas que ya por su naturaleza saben que sí han obtenido ganancia y prefieren en la mayoría de los casos pues darle conjuntamente con sus prestaciones laborales la bonificación de ley a estos empleados. Entonces para ello, repito, tenemos que calcular el tiempo y en este caso vemos que el empleado, la fecha reciente a la cual se está calculando es al 31 de diciembre del 2018 y luego se coloca en la parte inferior se coloca la fecha de ingreso del empleado, quiere decir cuándo inició su labor dentro de la institución. Para este ejemplo, vamos a ver acá que este empleado ingresó el día 5 de marzo del año 2016 y vamos a calcular el 31 de diciembre del 2018. Sin embargo, aquí en el día notemos que dice 32, quiere decir que siempre a la fecha reciente, siempre al día hay que sumarle 1. Porque luego vamos a proceder a realizar una resta cuando se realice la resta para que el empleado entonces no pierda ese día. Como es 31 de diciembre, entonces le sumamos un día, son 32, 12, 2018. Lo colocamos en este orden, año, mes y día, porque su lectura es 2 años, 9 meses, 27 días. Entonces, luego que lo colocamos en este orden, procedemos a realizar la resta y decimos 32 menos 5 son 27, 12 menos 3 son 9 y 18 menos 16 son 2.
lo que implica entonces que este empleado tiene en la empresa 2 años, 9 meses y 27 días. Siempre es importante conocer la cantidad de meses y días por la sencilla razón de que en algún momento determinado, pues al calcular tanto la bonificación de ley como también se da con el salario de Navidad, los días hay que tenerlos en cuenta porque hay que calcular esa proporción de manera independiente para poder determinar de manera exacta cuánto le corresponde al empleado sin que éste se vea perjudicado. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo del cálculo de fecha de un empleado en la empresa. Vemos que para este ejemplo vamos a calcular qué procede en este punto. Dice que este empleado ingresó a la empresa el 10 de marzo del 2011 y la fecha final o la fecha más reciente es 19 de diciembre del 2018. Entonces procedemos a colocar, y repito, en el orden, ¿verdad? Año, mes y día, y aquí arriba siempre va a ir colocada la fecha más reciente, la fecha final, 19 de diciembre del 2018. Recuerden que, como les mencioné, en el día siempre se va a sumar 1. Como aquí dice 19, entonces le vamos a colocar 20. Le vamos a sumar 1 para cuando se realice la resta, pues este no se pierda. Entonces, el 20 de diciembre del 2018 y la fecha de ingreso fue el 10 de marzo del 2011. Luego de que lo colocamos en este orden, procedemos entonces a realizar una resta. 20 menos 10 son 10, 12 menos 3, 9, 18 menos 11, 7. Este empleado tiene en la institución ya 7 años, 9 meses y 10 días. Es importante siempre tomar en cuenta, colocar primero la fecha reciente y luego la fecha de ingreso, y que siempre al día se le suma 1 para cuando se realice la resta. Vamos a ver entonces en este caso donde vemos una particularidad, y es la siguiente. Vemos acá que este empleado ingresó a la empresa el día 15 de junio del 2016 y la fecha reciente es el 9 de abril del 2019. Entonces, vemos acá que cuando colocamos 19, 4, 10 y la fecha de ingreso 2016 tiene 6 y 15, vemos que los meses y los días de la fecha de ingreso son mayores a los meses y a los días de la fecha reciente. Procedemos entonces, aquí yo no puedo realizar una resta de 10 menos 5, ni puedo restar 4 de 6. Por ende, procedo entonces a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar prestado acá para poder ir completando desde derecha hacia izquierda, primero los días, trabajo con los días primero y luego voy con los meses. Aquí, como yo tengo 10 días, yo entonces voy a tomarle prestado a estos 4 meses, yo le voy a tomar un mes completo prestado. Quiere decir que un mes son 31 días. Entonces, si ustedes ven acá, de los 4 meses que tenía, al tomarle un mes completo, que son 31, entonces ahora me quedan 3 meses. Tomé uno prestado. Pero esos 31 días, como tenía 10 días acá, esos 31 días se sumaron aquí. Ahora tengo 31. Ahora, si se fuera el caso, pudiera proceder a realizar la resta acá. Pero ya yo puedo restar 41 de 15. Sin embargo, aún no puedo restar 3 de 6. Quiere decir entonces que en este caso, como yo voy ahora a trabajar con los meses, entonces yo me voy al lado donde el vecino acá y le tomo un año prestado, que son 12 meses. Entonces, como tengo 3, no puedo restarlo de 6, tomo aquí 12 meses. Al 12 meses ser un año, entonces esto ser 2019, quedaría en 2018. Y al tener aquí 3 meses y tomarle 12, entonces serían 15. Fíjense acá, este caso, tenía 2019, como tomé 12 meses prestados, que es un año, aquí quedó el año en 2018. Como aquí tenía 3, ahora tengo 15 porque tomé un año completo prestado. Ahora sí puedo proceder a realizar la resta y digo 41 menos 15 son 26, 15 menos 6 son 9, 18 menos 16 son 2. Quiere decir entonces acá que aquí sí podemos proceder de inmediato a indicar que tiene este empleado 2 años, 9 meses y 26 días. Notemos acá que la fecha final dice día 9 de abril. Igual aquí le sumamos un día, son 10.
¿De acuerdo? Ese primer paso siempre hay que darlo y hay que tomar en cuenta este detalle. Espero que hayan entendido el cálculo de la fecha, porque esto igual se utiliza para cuando se va a calcular las prestaciones laborales de los empleados en la institución. Procediendo entonces de inmediato, vamos a ver el sustento legal que tiene la bonificación de ley. El artículo 38 del reglamento de la ley 1692 dice que la determinación de la participación individual del trabajador en los beneficios de la empresa se regirá por las siguientes reglas. Primer elemento: si el trabajador tiene menos de un año de servicios continuos en la empresa, llámese si tiene menos de un año, de 11 meses y 30 días hacia abajo, porque si son 11 meses y 30 días, todavía no tiene un año. Quiere decir que faltaría un día y la ley, para ser justa, va a tomar en cuenta solo esos 11 meses y esos 30 días. No va a calcular el año completo, porque un día, dependiendo del nivel del salario del empleado, pues puede significar, es significativo el monto. Para tales fines, entonces, vamos a ver lo que dice la ley, que si el trabajador tiene menos de un año de continuo de servicio en la empresa, entonces el importe total de los salarios ordinarios devengados en los meses trabajados durante el año fiscal se va a dividir entre 12, y el resultado se dividirá a su vez entre 23.83, y el resultado de dividir entre 23.83 entonces se va a multiplicar por 45. Lo que dice la ley es que si un empleado tiene menos de un año en la empresa, entonces le van a corresponder 45 días del salario diario ordinario. Vamos a ver entonces un ejemplo para este caso de un empleado que tiene menos de un año en la empresa. Vemos acá en este ejemplo, dice: calcule la bonificación de ley de José Andrés Ramírez, quien al 31 de diciembre del 2019 ha trabajado en la empresa durante 10 meses y 27 días y devenga un salario de 50,000 pesos mensuales. Primer punto, aquí en esta plantilla que les he colocado acá, noten que le he colocado unas letras arriba en orden alfabético con unas fórmulas, con la finalidad de que les sirva de guía para realizar los cálculos. Como este empleado tiene menos de un año, acá siempre voy a colocar el salario bruto. El salario bruto es el salario que gana el individuo sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de retención. Entonces el salario bruto son 50,000 pesos. Vamos luego a colocar acá el tiempo en la empresa. Si solo se les asignara la fecha de ingreso y la fecha final, lógicamente que entonces tendría que calcular la fecha como se explicó en el punto anterior. Pero aquí ya se está dando que tiene 10 meses y 27 días. Como tiene 10 meses, yo voy a calcular el tiempo de esos meses y también voy a calcular los días para luego proceder a hacer la sumatoria y realizar los cálculos correspondientes según lo voy a explicar ahora. Como ya tengo aquí el tiempo en la empresa, 10 meses, 27 días, entonces voy a calcular ahora la proporción de esos 27 días para poder entonces saber cuánto corresponden esos 27 días. Y para ello necesito dividir los 50,000 entre la proporción de los días que tiene el mes en el cual voy a calcular esta bonificación. Como estamos diciendo que es al 31 de diciembre, diciembre tiene 31 días. Entonces divido 50,000, que es el salario bruto, entre 31, que es la cantidad de días que tiene el mes de diciembre. Esto me va a dar 1.612,90, que sería entonces la proporción diaria. Luego, esa proporción diaria la voy a multiplicar por la cantidad de días que dije que tiene aquí. Recuerden que son 10 meses y 27 días, pero quiero calcular los días primero, entonces eso me va a dar 43.548,39. Ese sería el importe devengado por un empleado en esos 27 días. Recuerden que en el mes completo son 50,000. Quiere decir que si no tiene el mes completo, entonces en este caso 27, 43.548,39. Ahora bien, como también tiene 10 meses, entonces voy a calcular el valor de esos 10 meses.
Como mensualmente son 50.000, lo multiplico por los 10 meses, esto me da 500.000. Quiere decir que en los 10 meses el empleado recibió un importe de 500.000 pesos. Ahora procedo a sumar la proporción de los días más la proporción de los meses. Y esto me da 543.548.39. Voy a pasar al slide anterior para hasta aquí que veamos lo que dice el punto. Vamos a ver. Bueno, acá lo que establece este punto aquí es que la sumatoria de los salarios devengados en los meses trabajados, entonces se va a dividir a su vez entre 12, que esa fue la explicación que se dio en el slide anterior. Quiere decir que se sumaron los 43.000 de los 27 días y los 500.000 de los 10 meses. Quiere decir que esta sumatoria se va a dividir a su vez entre 12, que es la proporción de los 12 meses del año. Pero como no trabajó el año completo, se divide entre 12 para ver cuál es el salario promedio, cuál es la proporción. En este caso son 45.295.70. Quiere decir que el salario promedio mensual de ese individuo en esos 10 meses y 27 días son 45.295.70. Luego, lo que dice la nota de la ley es que este salario promedio, que es este que está aquí, salario promedio mensual, este se va a dividir a su vez entre 23.83, que es el promedio de días trabajados en un mes. Luego que yo lo divido, esto me va a dar un resultado llamado salario diario ordinario. Fíjense que aquí hay una fórmula que dice que la columna E, que es esta, será igual a la columna C dividido entre la columna D. Y esto me va a dar como resultado el salario diario ordinario, que son 1.900.78. Como este empleado tiene menos de un año, entonces le corresponden 45 días del salario diario ordinario. ¿Qué significa esto entonces? Que la bonificación de ley corresponde a quien, a la columna G, que es igual a la multiplicación de la columna E, que es el salario diario ordinario, por la cantidad de días, que es la columna F. Y esto me dice acá que la bonificación de ley bruta de este empleado entonces son 85.535.31. De esta bonificación de ley, el empleado debe pagar al Infotep, y esto lo retiene también la empresa de manera automática, debe pagar el 0.5% de la bonificación de ley. Entonces se multiplica 85.535.31 por el 0.5%. Siempre hay que tomar en cuenta que hay que darle al símbolo del por ciento para que el resultado me dé de manera correcta. Quiere decir que de esos 85.535.31, el empleado le va a pagar al Infotep 427.68. Ojo, esto no lo va a pagar el empleado de manera directa, sino que la empresa se lo retiene y la empresa se encarga de realizar el pago. De la bonificación de ley también se debe pagar el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que el impuesto sobre la renta es todo lo que se recibe, ingresos, utilidades, beneficios. En este caso no vamos a calcular el impuesto sobre la renta sobre el salario, porque aquí no estoy recibiendo el salario, sino la bonificación de ley. Entonces aquí calculo la bonificación de ley. De esta bonificación de ley, voy a calcular el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo hago? Multiplico este valor, lo multiplico por 12. ¿Para qué? Para poder establecer el valor anual. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta se calcula bajo la base de un importe anual. Por ende, hay que llevar este valor a año multiplicándolo por 12. Cuando lo multiplico por 12, me dice en cuál escala cae este valor. Este punto está bien explicado en el video del impuesto sobre la renta. Es importante que lo consulten para que puedan entonces establecer este cálculo. Cuando lo multiplico por 12, que me indica la escala en que cae, que este cae en la tercera escala, procedo entonces a realizar ese cálculo del impuesto sobre la renta y el resultado fueron 9.966.69. Luego vamos a sumar el total de las retenciones o deducciones que se le han hecho al empleado, que en este caso solo fue el Infotep y el impuesto sobre la renta. Fíjense que aquí la columna J, que es esta, es igual a la columna H,
que es el Infotep, más la columna I, que es el impuesto sobre la renta, y esto me da 10.394,37. Quiere decir ahora que el empleado va a recibir neto de esa bonificación de ley el valor calculado de la bonificación menos el total de deducciones, para un total neto a recibir de parte del empleado de 75.140,94. Pasamos entonces a indicar cuando un empleado ya ha cumplido un año. Si el empleado tiene un año completo, el punto anterior es cuando el empleado tiene menos de un año. Ya en este ejemplo, el empleado cumplió el año, pero tiene menos de 3, o sea, no ha cumplido 3 años. Más de 1 en adelante, y menos de 3, igual le corresponden 45 días. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que aquí no tenemos nosotros que determinar meses ni determinar días como lo hicimos en el punto anterior, sino que aquí de manera sencilla, este empleado igual gana 50,000 pesos, tiene 2 años y 7 meses. Aquí, si ya tiene más de un año y menos de 3, no me interesan ni los meses ni los días. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar como salario promedio el mismo salario bruto. Entonces aquí divido el salario promedio entre 23.83 y eso me va a dar el salario diario ordinario, que fue el mismo ejemplo que utilizamos en el punto anterior. Y el salario diario ordinario lo voy a multiplicar por 45 y esto me va a dar como resultado la bonificación de ley bruta. A esta bonificación de ley igual le voy a calcular el Infotep, que es el 0.5% multiplicado por este valor, me da 472.09, y de manera igual tenemos que calcular el impuesto sobre la renta. Siempre de cualquier valor que se reciba, a excepción del salario de Navidad y de prestaciones laborales, siempre hay que calcular el impuesto sobre la renta. Procedo a establecer la fórmula, como vimos en el video del impuesto sobre la renta. Multiplicamos esto por 12 y este cae en la tercera escala, y ahí establecemos el cálculo y nos dio como resultado 12.187.57. Luego procedo a sumar las dos retenciones o deducciones para un total de 12.659,66, y luego, para determinar la bonificación neta que va a recibir el empleado, restamos la bonificación bruta menos las deducciones para un total de 81.759.14. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un empleado ya ha cumplido los 3 años? Si tiene 3 años o más, no importa que sean 3 años, que sean 4, 5, 10, 20, no importa. Se va a proceder de la misma manera que lo vimos en el punto anterior, pero con la diferencia de que en vez de calcular 45 días, ya de 3 años en adelante se va a multiplicar por 60 días. Para este caso, este empleado tiene 3 años y 5 meses. Igual después de 3 años no me interesan los meses, no me interesan los días. Si cumplió 3 años en adelante, siempre le van a corresponder 60 días del salario diario ordinario. El mismo ejemplo, 50,000, el salario bruto 50,000 dividido entre 23.83, quiere decir que el salario diario ordinario son 2.098.20, que multiplicado por 60, entonces me va a dar como resultado 125.891.73 como resultado de la bonificación de ley bruta. También calculamos el Infotep, que en este caso son 629.48, y el impuesto sobre la renta, que son 20.055.80, para un total de deducciones de 20.685.26. Luego procedemos a realizar la resta de la bonificación de ley bruta menos las deducciones, y este empleado va a recibir neto 105.206.47. Cuando la empresa ha decidido prescindir de los servicios de un empleado y este empleado ya tiene más de 3 años en la empresa, o sea, ya tiene más de 3 años, pero en el último año en el cual se le va a calcular la bonificación de ley, este empleado solo trabajó en ese año 10 meses y 27 días. Quiere decir que vamos a realizar el mismo procedimiento que cuando tiene menos de un año. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de este ejemplo cuando tiene menos de un año? Que como ya él cumplió más de 3, pero en el último año trabajó menos de un año, entonces aquí se va a calcular por 60 días. Todo lo demás, igual el ejemplo de cuando tiene menos de un año es igual. La diferencia aquí es que se le va a multiplicar por 60 porque ya ese empleado había trabajado por más de 3 años en la empresa.
Ahora bien, es importante saber, porque se hacen siempre las preguntas, ¿qué resulta si las utilidades de la empresa no son suficientes para cumplir con este patrón que establece la ley y poder ceder la bonificación de ley a los empleados? Hay una explicación para ello, y es que si las utilidades de la empresa no son suficientes para cubrir el límite de esos 45 o 60 días que lo fija el artículo 223 del Código Laboral de la República Dominicana, entonces se va a dividir la suma que se va a distribuir entre el importe total de lo que hubiere correspondido a los trabajadores de haberse cubierto el límite mencionado, y el cociente obtenido se va a multiplicar por la participación individual de cada trabajador. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver el ejemplo. Miren, vamos a suponer que la utilidad que ha recibido, que ha obtenido la empresa, es de 1.900.000. Recuerden que la ley dice que el 10% de esa ganancia es que se va a calcular antes de impuestos sobre la renta para poder repartir entre todos los empleados. En este caso, ya que hemos realizado todos los cálculos y no tenemos para poder distribuir según lo establece la ley, entonces procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar el monto total de la nómina, que en nuestro caso, para este ejemplo, vamos a suponer que son 98.000 pesos, y luego dividimos el monto disponible para la bonificación, que son 190.000 pesos, entre ese valor de la nómina. 190.000, que sería entonces el valor estimado para la bonificación de ley, lo vamos a dividir entre el total de la nómina, la sumatoria de la nómina total, y eso me va a dar un factor de 1.94, el cual lo voy a utilizar como parámetro para luego entonces establecer los porcentajes o los valores reales. Y todo sería de esta manera. Aquí tenemos el ejemplo de esta serie de empleados, que la sumatoria de la nómina son 98.000. Y aquí tenemos el tiempo de cada uno: 2 años, 3 años, 5 años, 1 año, 10 años, 5 meses, 2 meses. Y aquí colocamos el factor que hemos determinado, el 1.94. Luego multiplicamos el salario por ese factor y aquí me va a dar un resultado. 19.387 para el primer caso. Fíjense que tiene 2 años. El segundo tiene 3 años, son 29.000. El tercero tiene 5 años, 19.387. Fíjense que como el salario son 10.000 y el otro 10.000, me va a dar igual. Donde quiera que haya el mismo salario, me va a dar el mismo resultado. Ahora bien, como expliqué, este factor solo lo voy a utilizar como parámetro para yo entonces ajustarme de acuerdo a la realidad. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar un mecanismo justo. Porque si notamos acá, Carlos López solo tiene 5 meses en la empresa y gana 15.000. Sin embargo, Carlos está recibiendo 29.081, que es lo mismo que Luis Domínguez, que tiene 3 años en la empresa. Entonces, cuando yo hago este procedimiento, entonces ya utilizo como parámetro, vemos acá, vamos a ver, voy a utilizar como parámetro y voy a determinar un salario promedio para estos dos empleados, que uno tiene 5 meses y el otro 2 meses. Entonces, ¿qué hago? Calculo los 15.000 por los 5 meses y el resultado lo voy a dividir entre 12, y esto me va a dar un salario promedio de esos 5 meses trabajados. Lo mismo con el que gana 10.000, que duró 2 meses. Entonces lo multiplico por la cantidad de meses y luego lo divido entre 12. Y aquí tengo un salario promedio mensual de esos 2 meses, que son 1.666.67. Cuando ya obtengo esto y obteniendo como parámetro el 1.94 calculado anteriormente, entonces yo puedo establecer acá un factor nuevo conforme a la realidad de cada uno de estos que están acá. Y como digo, bueno, aquellos empleados que tengan menos de 3 años, entonces yo le voy a calcular un 1.89. Y aquellos que tengan de 3 años en adelante, entonces voy a utilizar 2.52. Esto es un estándar, no es un estándar. La empresa, de acuerdo a cuál fuera la realidad de esos empleados, calculándolo según el parámetro normal, entonces puede utilizar este procedimiento para poder calcular la bonificación de ley. Si se realiza el ejercicio de estos 10.000 que gana esta señora y el tiempo que tiene, si yo hago el procedimiento que establece la ley, me va a dar una bonificación promedio
de unos 18.900 y algo. Quiere decir que se acerca a la realidad. ¿Dónde se acerca y dónde entonces yo ejecuto la parte justa? Cuando tengo empleados como estos dos que tienen menos de un año en la empresa. Entonces procedemos acá. 1.89, repito, para aquellos que tienen menos de 3 años, y 2.52 para los que tienen de 3 años en adelante. Procedo y realizo el cálculo, y fíjense que estoy dándole a todo el mundo la bonificación de ley, ¿sí? Es importante notar que estos dos empleados que están acá solo tienen 5 meses y 2 meses porque ya no están activos en la empresa, o sea, fueron cancelados y en ese año solo trabajaron ese tiempo, pero igual le corresponde la proporción de la bonificación de ley. Fíjense que aquí la sumatoria da 181.282.51, pero el total habíamos determinado que eran 190.000. ¿Qué va a pasar entonces con esos 8.717 que sobraron? Bueno, se puede distribuir de una manera equitativa de acuerdo al rendimiento que hayan tenido algunos empleados. Sabemos que hay empleados que tienen mucho más compromiso que otros y entonces requieren algún incentivo extra, y la empresa puede estar en la disposición de darle ese pequeño incentivo. Ya para la parte final le estaremos dejando en la plataforma esta práctica con la finalidad de que pueda ser realizada. La práctica se va a realizar de modo que usted pueda establecer los conocimientos adquiridos, donde usted va a determinar el tiempo que tiene el empleado en la empresa y lo va a colocar aquí. Aquí tenemos la fecha reciente, que es 31 de diciembre de 2019, y aquí tenemos la fecha de ingreso. Luego usted va a determinar el salario promedio. Fíjense que si tiene de un año en adelante, el salario promedio es el mismo. Solo van a determinar el salario promedio de los que tienen menos de un año, que son 2 casos, y luego voy a establecer todos los demás parámetros. De hecho, en la plataforma les dejé estas 2 plantillas, pero esta plantilla tiene una particularidad, y es que está formulada. Solo vamos a hacer algunos cálculos y lo demás se va a calcular solo. Hasta aquí ha sido todo por este cálculo de bonificación de ley. Espero que haya sido pues de beneficio, de utilidad, y cualquier cosa pues quedamos en contacto.